Gloria a Dios. Proverbios 25, versículo 28. Dice así la palabra de Dios: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Vamos a orar, amén. Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo, por el estudio de tu palabra, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Señor, mi Dios, tú eres quien dispone nuestro corazón, Señor, y hoy lo disponemos también para ti. Quita de nosotros todo aquello que, Señor, nos perturba, nos aflige, Señor. Te lo entregamos, Señor, en tus manos. Echamos nuestra ansiedad a ti, tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y hoy queremos que tu Espíritu, Dios, pedirte que el Señor nos guíe y nos lleve a toda verdad. Llevamos cautivo a tu obediencia, Cristo, lo que se levanta contra ti. Y hoy, Señor, disponemos nuestro corazón y nuestro espíritu para atender y entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, y también los que nos escuchan a través de la pantalla, también en las naciones y también en todo lugar. Que el Señor bendiga tu vida por recibir también en casa la palabra del Señor. Amén. ¿Alguna vez has visto algunas series o algunas películas donde se ve ciudades destruidas porque quizá los guardias, los de seguridad se durmieron, no velaron, y entonces entran pues el enemigo y destruyen y hacen y deshacen, ¿verdad? Me hubiera gustado mostrarte algunas imágenes, pero luego se las muestro, o no sé si estamos compartiendo en pantalla. No, amén, luego lo mostramos. Cuando dice aquí la palabra del Señor que alguien que no tiene dominio propio, no tiene control propio, no sabe sujetar su espíritu, ni sabe tener control de sus decisiones y de lo que hace, dice la palabra que es como una ciudad con las murallas destruidas, ¿no? Y ese es el tema de hoy, el dominio propio, amén. Así sencillo, el dominio propio. ¿Y por qué el dominio propio? Dios me hizo ver en medio de los devocionales que estamos mandando, y esta semana ya terminamos, para la gloria de Dios, el libro de Hechos, ¿verdad? No sé cuántos han sido edificados. Yo he sido edificado con los devocionales, amén. Y esta semana terminamos con el capítulo 28, amén. Y ya próximamente estaremos entrando a otro libro, igual, diariamente compartiendo estos devocionales, amén. Pero me llamó mucho la atención, si me acompañas a Hechos 24:10, cuando el Señor hablaba a través de Pablo, cuando está defendiendo su causa y su caso también ante Félix, ante también un gobernador en ese entonces, ¿no? Me llamó mucho la atención de cómo Pablo, y te vas a dar cuenta, en medio de defender su caso, defendiendo también a aquellos que lo perseguían, los judíos de Asia, los judaizantes. Cuando se refiere a judíos, dice aquí la palabra en Hechos, se refiere a esa corriente, como en capítulo 28 en Roma, Pablo mismo, y se dan cuenta los judíos que estaban en Roma, que aquellos judaizantes eran una secta, ¿no? Y lo dice literal el capítulo 28, y el que no quiere entender, pues no va a entender, pero lo dice así. Entonces había muchos que perseguían a Pablo, como dice Gálatas, ¿verdad? Los de la carne persiguen a los del espíritu. Es como Ismael persiguiendo a Isaac, ¿no? Y es así también a los cristianos, nos van a perseguir, amén. ¿Por qué? Porque no les agrada que vivamos a Cristo o que prediquemos a Cristo. Entonces Pablo, cuando está defendiendo su caso, te vas a dar cuenta, él le habla de la resurrección, de esa doctrina que creían los fariseos, porque él mismo dice: yo era fariseo en ese entonces, ¿no? Pero hace mención a lo que creía, y los saduceos no creían en lo que era la resurrección de los muertos. Entonces va enfocado a hablarles sobre las tres fases de la salvación, que también hoy lo vamos a aprender, porque tenemos que aprender. Y Pablo toca un punto, le habla del dominio propio. Y es interesante, cuando yo pedía al Señor, muéstrame cuál es el tema, qué es lo que quieres que aprendamos en esta mañana, y el Señor me mostraba, amén, este tema en particular, que dicho sea de paso, todo cristiano tiene dominio propio.
¿Por qué? Dice la palabra en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Esa parte, templanza, es dominio propio. Pero sucede que como cristianos no tenemos control de nuestras decisiones. Pasa algo y nos airamos. Pasa alguna situación, herimos a las personas, como dice Pedro, que sus palabras no sean hirientes y no nos controlamos, ¿no? Y esto empieza por mí primero. Entonces, el dominio propio llega a como que velarse. ¿Por qué? Porque más le damos rienda a la carne. Pero un hijo de Dios siempre va a tener dominio propio. Y hoy vamos a aprender a qué se refiere el dominio propio. Es algo que tú y yo necesitamos aprender. Si te das cuenta y ves a tu alrededor, yo no quería anotar eso en mi bosquejo y le decía, Señor, no quiero anotar, porque era como el pensamiento de Dios cuando me decía, anota, dile a los que están a su lado cuántas sillas vacías hay. No quiero anotar eso, le decía el Señor, ¿no? Y lo anoté de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, el Señor por algo me dijo, si ves las sillas que están vacías a tu alrededor, es porque los hermanos que no vinieron, por X razón, algunos sí tienen permiso, algunos no pudieron venir por alguna situación difícil, pero otros porque no hay dominio propio, porque hay decisiones que están por encima de lo que realmente agrada a Dios. Y vas a entender por qué, amén. Entonces tú estás diciendo, me salvé, ¿no? Estoy aquí porque tengo dominio propio. Vamos a Hechos 24 rápidamente, desde el verso 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, y a no hacer que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, subraya bien, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se le llama las tres fases de la salvación, lo vamos a entender. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, es decir, quería soborno, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ya lo hemos leído esto en los devocionales, pero vamos a entender un poquito, ¿sí?, a qué se refiere cuando Pablo está hablando del dominio propio, ¿no? ¿Cuántos reconocen que a veces nos es difícil someternos a Dios? Nos es difícil muchas veces someternos al Espíritu Santo de Dios. Bien decía el hermano Lucio en uno de los estudios bíblicos que no le damos mucha importancia al Espíritu Santo de Dios. Y es cierto, porque no queremos someternos al Espíritu Santo. No queremos vivir
guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿A cuántos les es difícil sujetarse? No levantes la mano. Nos es difícil sujetarnos, ¿no? Al esposo nos es difícil. En la iglesia, a las autoridades, hoy lo vemos también, es difícil obedecer. ¿Por qué? Porque estamos luchando con el dominio propio. Y la persona, el hombre que no tiene dominio propio es como una ciudad sin murallas. Es decir, está propenso a ser destruido. Es decir, que vengan situaciones donde si no tienes un dominio propio, y vamos a entender en todas las áreas, no vamos a poder nosotros vivir con gozo, vivir con alegría, sino cualquier situación nos va a desmoronar. Entonces, no nos gusta sujetarnos, y esto es también para la iglesia del Señor en todas las naciones, porque no hay dominio propio. Entonces, cuando Pablo está aquí ante Félix, está hablando, ¿no? Lo estaban juzgando porque pensaba que estaba provocando sediciones, cuando pues recién había pasado 12 días y no era un tiempo suficiente para reunir seguidores. A Pablo lo estaban persiguiendo porque pensaban que estaba siendo hereje porque iba en contra de la ley, más al contrario, él dice, yo creo en la ley y en los profetas, pero hace mención cuál es el cumplimiento, a qué se refiere eso. Entonces ahí los judíos, en este caso esa corriente, esa secta de los judaizantes, lo perseguían, ¿ya? Entonces Pablo también dice, ¿no? Aquellos que me acusan son los judíos de Asia, y según la ley romana se exigía una confrontación cara a cara contra sus acusadores. Por eso que Pablo ahí ya no dice nada más, porque no estaban presentes sus acusadores. No iba a hablar, aún vemos ahí ese testimonio, ¿no? De no hablar mal de nadie cuando no está presente, ¿no? Y cuando esté presente una persona, recién puedes confrontarle cara a cara sus verdades, ¿no? Como cualquiera lo diría, ¿no? Pero cuando no está, no hay que hablar mal de nadie. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, muy bien. Entonces, ahí mismo Félix ya estaba informado todo lo que había pasado también con Pablo, pero le da la libertad, ¿no? Porque era ciudadano romano, tenía ciudadanía romana Pablo, entonces tenía libertad también para recibir gente y también para que él pueda igual compartir con alguien. Ahora, aquí va el tema. ¿Por qué Pablo le está diciendo a Félix y le está hablando primero sobre el juicio venidero, le está hablando de la resurrección, es decir, lo que es el evangelio, y le está diciendo también primero sobre la justicia, y luego le habla del dominio propio? ¿Por qué? Porque en ese entonces Félix, cuando se casó con Drusila, su mujer, le sedujo a Drusila, que era esposa de otro, y ella tenía 16 añitos, y le sedujo para que se case con él, es decir, un desenfreno, no había dominio propio. Ojo, que cuando nosotros no estamos en los caminos de Dios, va a haber un desenfreno. Otra situación por cual le dice Pablo acerca del dominio propio, porque Félix estaba muy enfocado a sobornos. La ley romana prohibía esto, pero hay un filósofo, un historiador judío llamado Josefo, en sus libros para ver los contextos. Este historiador hace mucho énfasis en que eso era normal en el Imperio Romano, aunque lo prohibía la ley, como hoy también en todas las naciones se prohíbe eso, pero es como habitual, ¿verdad? Recibir sobornos, coimas, como lo llamamos nosotros, ¿no ve? Entonces, aquí Félix dice que esperaba, ¿no? Le hacía venir, como que ya dame algo para que yo te deje libre. 2 años, no cedió Pablo y lo cambiaron por otro, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Entonces, la cosa es que aquí había un desenfreno total. Primero, que Drusila tenía 16 añitos, lo toma por esposa, después de 20 años tiene un hijo, Drusila, y llegan a morir cuando erupciona un volcán, por el año 79 después de Cristo. Eso es parte de la historia, ¿ya? Pero en ese sentido vemos que había un contexto de un desenfreno. Pablo, si te das cuenta aquí, está confrontándole casi parecido a como Juan el Bautista le confrontó a Herodes, ¿verdad? Cuando le dijo, no, tú tienes por mujer a la hermana de tu hermano, ¿no? A la esposa de tu hermano, mejor dicho, tienes por mujer. Y ahí fue donde la esposa de Herodes, pues ahí, ¿qué se llamaba? Herodías, ¿no? Empieza a seducir, ¿no?
como que yo tengo la última palabra y el hombrecito, bueno, mandarina, dice, ya está bien, hago como vos quieres. Y entonces le pide la cabeza del Juanito y le cortaron la cabeza, ¿no? Pero fue porque no le gustó ser confrontado. Y quizá la palabra de hoy, mi hermano, y de siempre, no nos gusta ser confrontados, porque hoy vamos a hablar del dominio propio y vamos a ver que tú y yo en ciertas áreas no tenemos un control propio. Y eso deriva a que podemos tener muchas consecuencias por no abstenernos de muchas cosas, por no frenar nuestra lengua cuando debemos frenarla, cuando debemos cerrar los ojos, cuando vemos ciertas cosas que no deberíamos ver. No hay un dominio propio, ¿no? Entonces vamos entendiendo este tema, ¿ok? Entonces aquí Pablo está hablando el evangelio con valor y claridad, confrontándole, sabiendo que tal vez le iba a hacer algo, Félix, ¿no? Pero ahí dice que cuando le habló de dominio propio, dice literal la palabra, se espantó. Ay, no, como que ya no, como que él se sentía confrontado porque estaba en un desenfreno total por lo que había hecho y también por lo que estaba sucediendo, por lo que pasaba, ¿no? Entonces, sabíamos que Félix ahí reconoció la inocencia de Pablo, pero solo quería pedirle también sobornos, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. En esos 2 años, pues sabemos que tuvo libertad también Pablo. Y bueno, ya hemos hablado sobre Drusila, su mujer, que dice que era judía, por algo que cuando viene con su esposo, dice ahí, con Félix, dice que Pablo le habla acerca de la resurrección, es decir, siendo judía Drusila, sabía perfectamente la ley y sabía perfectamente lo que decían los profetas. Entonces cuando Pablo le está hablando, le está evangelizando, ¿no? Pero le habla del juicio venidero, de la justicia y del dominio propio, y bueno, Félix ahí se espanta, ¿no? Al estar casado con una mujer a quien habían seducido y había abandonado a su esposo, entonces Félix carecía de justicia y carecía de dominio propio. Muchas veces nuestros actos que no son de acuerdo a la palabra de Dios, de la misma manera nos reprende y nos confronta que no tenemos justicia, no hacemos justicia y no hay dominio propio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí se espantaron también, en ese caso, Félix, ¿no? Muy bien. Ahí vemos que no había seriedad entonces en Félix de venir y acercarse al Señor, porque vemos ahí que todo el tiempo lo estaba molestando a Pablo para pedirle soborno, ¿no? Después ya vemos ahí que fue retirado de su cargo también ahí Félix. Entonces, lo que significaba la resurrección, Pablo está haciendo mención a esas 3 fases de la salvación. Hay un pasaje, no me lo anoté, pero me recuerdo, un pasaje cuando, no sé si es Pablo, pero dice, ¿cuán cerca está ahora nuestra salvación de cuando hemos creído? No sé si alguna vez has escuchado esa palabra, ¿no? Ahora está más cerca, y nosotros podemos decir cuando el Señor ya está cerca, está más cerca nuestra salvación, pero otro te puede decir, pero ojo, pero si ya somos salvos, ¿por qué dices que tu salvación está cerca? Si has creído ya en Cristo. Es que son 3 fases de la salvación. El primero es la justicia, cuando Cristo pues toma nuestro lugar y por su justicia somos justos nosotros. Segundo es el proceso de la santificación, es lo que hoy vamos a ver, lo que nuestro hermano Emerson también hacía hincapié, que hay que hacer hincapié en eso, la consagración. Ese proceso, la segunda fase de la salvación es llamada la santificación, donde el Espíritu Santo es quien somete nuestras vidas y nos ayuda para que nosotros no seamos esclavos ya del pecado. Amén. Ese proceso también es denominado el dominio propio, que Pablo lo está diciendo. Y la tercera fase del juicio venidero es la de la glorificación. Es decir, que ya que este tiempo estamos batallando con la carne, con los pecados, llegará el momento cuando Jesús descienda con nuestros nuevos cuerpos y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la glorificación. Entonces son las 3 etapas de la salvación que está hablando aquí Pablo, pero yo quiero referirme a lo segundo, porque la primera, ya estamos convencidos que Dios ha hecho su obra en nosotros, hemos nacido de nuevo, amén, y ha sido imputada la justicia de Cristo en nosotros y por su justicia somos justos, amén. Eso está claro. El segundo es lo que tú y yo vamos a batallar todos los días, cuando no sometemos nuestra vida y nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios y queremos hacer lo que queremos.
Y eso es falta de dominio propio. Y el que no tiene control propio, dominio propio, es como una ciudad destruida sin murallas, ¿verdad? Por eso que el libro de Proverbios, mis hermanos, te animo, así como decía Gaby en medio de la administración, amén. Hay que venir los domingos, los miércoles a alabar a Dios, también aprender de su palabra, porque estos libros de Proverbios vas a ver que Dios nos va a mostrar mucha enseñanza para que también haya dominio propio en nuestras vidas, amén. Vamos a Gálatas, por favor, 5:22. Como ya lo decía en un inicio, esa palabra templanza es reemplazada también en la Nueva Traducción Viviente como dominio propio. Y cuando Pablo está hablando aquí a los Gálatas, sabemos el contexto en el cual estaban, ¿no? Que habían sido embrujados. ¿Quién les embrujó? Dice, ¿no? ¿Quién les hizo pensar de una manera diferente? ¿Quién los hechizó? ¿No? Por eso, miren lo que dice Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí vamos a leer. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, dice, el que tiene el fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay reglas. Es un fruto natural que se hace evidente para el que tiene el fruto del Espíritu. Cuando tú ves, amén, a un hijo de Dios, ¿qué ves en él? El amor que brota natural de él. Nadie es como que, ay, no es que dice la palabra que tengo que tener amor, entonces a regañadientes, ya voy a amar a la persona, ya voy a hacer mis... No, es algo natural de ti. Hay gozo en ti a pesar de la adversidad, hay paciencia, hay fe, hay mansedumbre, hay dominio propio, hay amor. Eso es fruto evidente de un hijo de Dios, amén. Nadie te restringe, no hay ley para esas cosas, ¿no? Por eso aquí dice, ¿no? Al contrario de aquellos que también pensaban que tenían que guardar la ley, no. El que vive en el fruto del Espíritu ya ha cumplido también la ley. ¿Por qué? Porque dice Pablo, el que ama ha cumplido, dice en el libro de Romanos, también la ley. Y eso era como que chocante, aún chocante para todos aquellos que restan los méritos a Cristo, ¿no? Pero yo sé que somos entendidos en esa materia, no vamos a abundar mucho ya porque ya lo hemos tocado muchas veces, ¿no? Entonces, cuando habla de dominio propio, habla de templanza, ¿no? Habla de templanza, habla de una disciplina dada por el Espíritu Santo que permite a los cristianos resistir el poder de la carne. Miren, en el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Entonces, el que tiene dominio propio, amén, es una disciplina que ha dado el Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu para resistir el poder de la carne. Por eso dice acá, ¿verdad? Ya dice, los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El hombre nuevo no peca, porque la simiente santa, dice el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el apóstol Juan. Lo que peca es la vieja naturaleza, este hombre viciado en sus hechos pasados. Eso peca, pero el Espíritu Santo, cuando eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo te somete para que tú no practiques el pecado. Amén. Ahora, si uno practica el pecado por deporte, es otra cosa. Hay que también ser exhortados. Pablo decía, no, a ver, ustedes vayan, examínense, vean si están en la fe. Pero hay muchos que sí son nacidos de nuevo, pero están todavía batallando cada día, ¿no? Con el mismo pecado, con el mismo pecado. ¿Es por qué? Porque hay falta de dominio propio, falta de control propio. Y control propio vamos a entender que no es fuerza de voluntad. Ojo, uno puede decir, muy bien, me voy a, ¿qué se dice? Me voy a decidir hacer dieta desde hoy día. Listo, tu hermano te llevó a su casa y te invitó un rico trancapecho. ¿Qué vas a hacer? No, estoy en dieta. O esa vez lo que pasa con cuando uno ayuna, ¿verdad? Cuando uno ayuna hay más tentaciones, ¿no ve? Pero también si alguien te invita tienes que comer, porque a veces piensan que el ayuno es huelga de hambre.
Sigues viviendo en la carne y no estás comiendo. Eso no es ayuno. Ayuno es también cuando tú comes algo, pero estás afligiendo tu carne, todo aquello que te distrae de Dios. Cosas que a veces nunca nos enseñaron así, ¿no ve? Porque a veces pensamos que ayuno solamente es no comer. Eso es huelga de hambre, ¿no? Necesitas comer, ¿no ve? Pero bueno, cuando uno se decide, ¿qué tal los deportistas? Cuando Pablo dice en 1 Corintios 9, 25 al 27, que un buen atleta se prepara y de todo se abstiene para recibir una corona corruptible, pero tú y yo más que una corona corruptible, una incorruptible. Por eso dice ahí, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice Pablo. Lo hace en un contexto de los juegos griegos, ¿verdad? En el estadio, donde uno llevaba la corona. Es como hoy en día los futbolistas en el mundial se preparan, se abstienen de ciertas cosas, de ciertos deseos, también de alimentos, exigen mucho a su cuerpo. Eso es fuerza de voluntad, no es dominio propio, es fuerza de voluntad. Uno decide, ¿no? Pero igual sigue pecando, igual sigue pecando de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, los futbolistas lo hacen por una corona corruptible, lo hacen por dinero, por ganar una copa, pero tarde o temprano se termina el dinero, ¿sí o no? Es algo corruptible, perecedero, pero tú y yo luchamos y batallamos por alcanzar algo que no es perecedero, que es incorruptible, o sea, hay mayor gloria en eso, amén. Y el dominio propio entonces no es fuerza de voluntad. Cualquier puede decir, listo, yo me abstengo de esto. Los atletas, vemos, ¿verdad? O hay hermanos, yo conozco un hermano de una hermana de la iglesia que hace harto ejercicio, se abstiene de muchas cosas, tiene un cuerpo, wow, uno diría, ¿no? Alza pesas, se abstiene. Eso es disciplina, pero no es dominio propio. En un cristiano es otra cosa y lo vamos a entender, amén. Ok. Bueno, esto ya lo hemos tocado, ¿no? Entonces hay que probarnos a nosotros mismos y la palabra también nos prueba. Entonces, ¿qué es dominio propio? El mundo le da mucho hincapié a lo que es fuerza de voluntad, ¿no? Cuando uno quiere dejar, por ejemplo, un vicio, ya se propone, no voy a tomar, digamos, bebida una semana. Bueno, es fuerza de voluntad, pero después al 8º día alguien le invitó y listo, cayó, ¿no ve? O con el cigarro, o con los videos XXX o 4X, no sé qué videos más hay, ¿no? Pero igual uno decide, no voy a ver, y de repente hay una tentación y listo, cayó. En el mundo le llaman fuerza de voluntad, ¿no? Es decir, que yo puedo controlar, pero hasta cierta parte, pero no es dominio propio, ¿no? Algunos se proponen y lo consiguen, como hemos visto en el caso de los futbolistas, porque hay disciplina, ¿no? Porque hay hábitos, y eso es bueno en cierta parte, pero tú y yo no vivimos por hábitos, no vivimos por portarnos bien. Ya, no voy a chismear una semana, me propongo en no chismear una semana, pero ¿de qué sirve si a la otra semana igual vas a seguir, ¿no? Me propongo a no ser celosa de mi esposo un mes, y al 31 días, otra vez ya le celé a mi esposo, o ya le celé a mi esposa, y tantas cosas. No, es decir, no vivimos los cristianos por hábitos, vivimos por convicción, vivimos por fe, es decir, decididos a que el Espíritu Santo es quien está sometiendo mi vida, y en ese proceso de santificación yo me someto al Espíritu Santo de Dios, amén. ¿Qué dice 1 Corintios 7:37? 1 Corintios 7:37. Dice la palabra del Señor: pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Extrayendo el principio, mira lo que dice: sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón. Dijimos que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Esa palabra dominio propio es la palabra en griego enkrateia. Así se puede traducir, ¿no? Que habla de continencia, habla de templanza, habla de ser dueño de sí mismo. Solamente una persona que sea dueña de su voluntad puede estar firme en su corazón. Es decir, hay dominio propio para no jugar con el pecado y ser radicales en mi consagración con Dios.
El que es dueño de su propia voluntad siempre va a estar firme en su corazón. No va a decir una frase cliché que siempre decimos, no, ay, otra vez caí, voy a mejorar para la próxima. En el camino de Dios no hay voy a mejorar. En el camino de Dios, Dios te ha hecho nueva criatura, te ha hecho nueva persona, no te ha reformado, ni te ha rehabilitado para que digas, hoy fallé, mañana no voy a fallar. La otra semana me propongo, le voy a fallar a Dios, tal vez en esos 2 días. Después no le fallo. No actúa así el cristiano. No habla de mejorar, habla de someter su cuerpo, su carne al Espíritu Santo de Dios y hace la voluntad de Dios, aunque no le guste a la persona. Pablo en 1 Corintios 9, cuando defiende su apostolado, él mismo dice, yo me abstengo, tengo derechos a hacer muchas cosas, pero me abstengo por amor a Cristo. Me abstengo porque sé que eso va a edificar mucho más al cuerpo del Señor. Y tú y yo muchas veces tenemos que tomar decisiones que aunque no nos gusten, pues eso agrada a Dios. Otra cosa es cuando tú dices, ay, como que el camino de Dios es como que todo me prohíben, que no haga, que no diga. Si tú lo dices así es porque no hay un verdadero nacimiento en tu corazón. Todo es obligación. Es que me obliga, es que tengo que hacer, es que tengo. No, eso es lo haces porque te obligan, pero cuando hay un verdadero amor por el Señor, por Cristo, por Jesús, es decir, tú haces, aunque no te guste eso, lo haces porque agradas a tu dueño. Amén. Entonces, dominio sobre las emociones, sobre los deseos, la capacidad de decir no al pecado, eso es dominio propio. La capacidad de decir no al pecado. Si hay una tentación, por medio del Espíritu Santo, Él nos da la capacidad para decir no al pecado. Para algo que tú luchabas en tu vida pasada, entonces ahora el Espíritu Santo te muestra y te dice, no, eso no es algo que va a edificar. Algo que te puedes dar cuenta del dominio propio es cuando tú dices, eso le va a dar gloria a Dios, lo hago. Si no le va a dar la gloria a Dios, mi hecho, mis palabras, mis pensamientos, lo que voy a decir y esto, mejor no lo hago. Eso es control propio, eso es dominio propio. Pero el que no tiene dominio propio va a pecar. Es la ciudad destruida sin murallas, hay un desorden total. Entonces va a herir siempre a las personas, siempre va a decir, ay, perdón, te fallé, ay, perdón, lo hice otra vez, ay, perdón, te ofendí, ay, perdón, te herí. Y no vive esa persona con gozo. ¿Te acuerdas cuando David decía, devuélveme, Dios, el gozo de tu salvación, ¿no? Y recrea estos huesos que has abatido? Es porque él, si no confesaba su pecado, pues él no vivía en gozo. De la misma manera, cuando nosotros no pedimos perdón, pero el pedir perdón significa que debemos dar frutos de arrepentimiento, no va a haber gozo en nuestro corazón. Vamos a seguir diciéndole, ay, otra vez perdóname, ay, otra vez lo hice, ¿no? Ojo, estoy diciendo que, y siempre enfatizamos que siempre va a haber debilidades, pero no pecamos por deporte, ya no practicamos el pecado, pero hay ciertas debilidades. Por eso Juan dice, si nuestro corazón reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Amén. Que si alguno ha pecado, hijitos, abogado tenemos para con el Padre, que Jesucristo dice, confesando nuestros pecados, Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Pecamos, todos pecamos, pero estoy hablando de un dominio propio, que seguimos haciendo las cosas de nuestra vieja naturaleza. ¿Y cuáles son esas viejas cosas? Lo dice Gálatas 5, que te lo animo a que lo leas: pleitos, contiendas, celos, iras, glotonerías, todas esas son las obras de la carne. Por eso lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ¿no? Porque dice ahí, están ahí enfrentándose. Pero nosotros tenemos que someternos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Nadie puede decir que es fuerte por su propia fuerza, como Sansón. Nadie puede decir que es fuerte, no. Es decir, si fallamos, fue nuestra culpa. Si algo bueno pasó, eso es para darle la gloria al Señor. Entonces hay que controlar nuestra voluntad. Hay un montón de tentaciones que siempre pasamos o batallamos día a día, pero eso son las concupiscencias. Por eso dice el Santiago, ¿no? Que cuando uno es seducido, tentado, ¿no? Y lo habla como un embarazo, ¿no? Que es poco a poco, y después cuando da luz, dio luz la iniquidad, ¿no? Porque es un proceso. Sansón de la noche a la mañana no empezó a pecar,
De la noche a la mañana no quiso pecar, él fue un proceso. ¿Por qué? Porque se metió a jugar con fuego. En una ciudad donde no debería estar, con mujeres que no debería estar, jugó con el pecado, pensó que él era fuerte. Pero uno puede ser machunene o bien fornido o una mujer también fuerte, pero podemos ser débiles por dentro, porque no hay dominio propio y seguimos pecando deliberadamente. Por eso dice la palabra, ¿no? Si os hijos libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya conocemos la verdad, amén. Ya somos libres en Cristo, amén. Pero no hay dominio propio. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que queremos hacer. El Señor entiende y me va a perdonar. No, dominio propio es someterte al Espíritu Santo de Dios. Y no te habla de ser obligado, sino una voluntad. Es decir, voluntariamente decimos, Señor, esto no te agrada, no lo voy a hacer. Aunque yo quisiera hacerlo, Señor, pero no lo voy a hacer. Es tomar una decisión sabia. Amén. Tomar decisiones sabias, no tomar decisiones que luego nos van a afectar más adelante, que no nos van a edificar. Pero no todos son tentados en las mismas cosas, ¿no? Hay algunos que luchan con ciertas cosas carnales y otras no. Hay situaciones que nos provocan o que llevan a la ira, al descontrol, ¿no? Pero hay otros que no. Algunos pueden luchar quizá, no sé, pues se le presenta una mujer, ay no, mejor no la veo porque está luchando con eso. Quizá otro está luchando con el dinero, ay mira, te he mostrado dinero, ay ya, el engaño de las riquezas. Pero otra persona quizá no le va a afectar eso. Ciertas personas luchan con muchas cosas, o luchamos, no todos luchan con lo mismo. Las mujeres no luchan, como a veces mi esposa, así comentábamos hace tiempo, ¿no? ¿Por qué los hombres les entra por los ojos y llegan a pecar? A las mujeres no les pasa eso, porque las mujeres pecan de otra manera, los hombres quizá de otra manera, pero cada uno es tentado, seducido de cierta manera con aquello que está luchando, amén. Pero bueno, nosotros ya, a quien nos sometemos es al Espíritu de Dios, amén. Entonces no es fuerza de voluntad, no, sino que ahora el Espíritu Santo sujeta y neutraliza nuestra carne. Ya el Espíritu Santo frena los apetitos de la carne y no somos reprimidos, como les digo, no, ay, es que no me dejan hacer eso, no. Porque un cristiano no ama las cosas del mundo. Porque el que ama las cosas del mundo, ¿qué dice la palabra? Es enemigo de Dios, no es amigo de Dios. Entonces cuando alguien dice es que no me prohíben, piensas que te prohíbe la iglesia o la palabra de Dios, no es así, sino que tú estás amando las cosas del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, proviene del mundo, proviene del diablo, y el que es amigo de las cosas del mundo, pues es enemigo de Dios, así textual. Entonces ahí démonos cuenta qué está pasando con nosotros, ¿verdad? Por eso, como una ciudad sin murallas es el que no tiene dominio propio. Ahora el Señor es el que ha cambiado ya nuestro corazón y somos nuevas criaturas en Él. Amén. Te decía un principio, ¿verdad? En esa imagen, haz volar tu imaginación, como dicen nuestros hermanos, una ciudad sin centinelas, una ciudad sin guardias, sin seguridad, que no hay orden, no hay gobierno. ¿Qué pasa? Es un caos total. Así es la persona que no tiene control propio, porque cuando no hay orden, pues se incendia, todo arrasa, porque está desprotegido. Pero cuando alguien tiene dominio propio, y los hijos de Dios sí lo tenemos por el Espíritu Santo que nos fue dado, tenemos que someternos al Espíritu Santo de Dios. Por eso que los que viven en el Espíritu anden también por el Espíritu, sométanse al Espíritu Santo de Dios, amén. El dominio propio, ¿sí? Entonces no es fuerza de voluntad, sino parte del fruto del Espíritu. A veces va a haber situaciones donde nuestras palabras no van a ser controladas y vamos a herir a las personas, no sé si te ha pasado, porque no pasa por el filtro, ¿no? A ver, lo analizaré, a ver, hay que cernirlo. Si esto digo, ay, ¿le va a herir? No pensamos así, ¿no ve? Directo algo pasa a ese rato, no hay dominio propio.
hay que pensar, hay que filtrar. Mira qué dice Primera de Pedro 2:1. Yo lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. En el contexto, Pedro está hablando de vivir una vida santa, de que nuestra vida sea santa en toda nuestra manera de vivir. Entonces, no podemos tener celos, no puede haber engaño, hipocresía y comentarios hirientes. Entonces, dice la palabra que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal para dar gracia, dice ahí, ¿no?, a los oyentes, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿cómo debo hablar? Un hombre que no controla su temperamento va a vivir ofendiendo siempre a la gente, ¿no? Y siempre se va a meter en problemas y va a perder también amigos porque es una persona iracunda. Una persona no quiere acercarse a ese tipo de personas, ¿verdad? Una persona que no tiene dominio propio, pues peca deliberadamente y afecta su vida espiritual. Ya no hay gozo. ¿Por qué? Porque está pecando y todo el rato está diciendo, Señor, te fallé. Pero hay dominio propio, tú puedes ahí decir no al pecado, no a un soborno, como Pablo lo dijo ahí con su vida misma, no lo dice literal, pero así fue. No dio lugar a que fuese sobornado por Félix, ¿no? Le habló en un contexto de cómo en el mundo están y hemos estado alguna vez sin justicia, sin dominio propio, sabiendo que hay un juicio venidero de por medio. Esos 3 puntos le dijo Pablo a Félix. Es los 3 puntos, las 3 fases de la salvación, lo que vivimos nosotros y lo que deberíamos decirles a las personas. Se acerca el juicio venidero. ¿Te vas a acercar a Cristo? Tarde o temprano va a venir el juicio. Eso es algo evidente. La resurrección de los muertos es algo evidente porque Cristo resucitó. La santificación es ese proceso en el que estamos de consagración, de poder acercarnos más a Dios y someternos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo hablo? ¿Cómo me comporto? El fruto del Espíritu es algo que debe ser evidente en nuestras vidas. Por eso que el vivir en el Espíritu es como un camino también de Dios. Y a Dios dijimos que se los conoce por sus caminos. Amén. Y no hay que darle lugar a las corrientes filosóficas, ¿no?, que en los tiempos de Juan había, los arrianos que restaban la divinidad de Cristo, ¿no? Y otras, por ejemplo, el gnosticismo que también decía que esta carne no es nada, puedo pecar lo que yo quiera. Eso es un desenfreno total, no hay un dominio propio. Puedes tener fuerza de voluntad y no pecar quizá 2 días, pero después sigues pecando deliberadamente o con otras cosas u otros pecados. Y nadie ha pecado, por eso decíamos, nadie tiene que decir que es fuerte por lo que hace, porque nadie ha pecado porque no ha tenido la oportunidad. Me explico. Si hay ciertos pecados que tú dices de esa persona, uy, mira, yo nunca haría eso. Yo nunca, no haría eso, no cometería eso. Pero tú no has tenido la oportunidad. Si tuvieses la oportunidad, también pecarías. Por eso que nadie puede decir que es fuerte en sus propias fuerzas, ni juzgar al hermano, porque no has tenido esa oportunidad de fallar también. ¿Me entienden? Amén. Entonces, Proverbios 25 dice, ¿no? Una persona sin control propio es una ciudad con las murallas destruidas. Mira, ya vamos terminando. 1 Corintios 9:25, que lo citábamos, lo leo rápido, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, como los atletas o futbolistas, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, es decir, quiero ir al blanco, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Habla también ahí Pablo, obviamente, ¿no? Habla de disciplina espiritual, ¿no? Y hace mención a esa disciplina y preparación que tiene un atleta, dietas, abstención de muchas cosas o de muchos deseos también carnales, pero lo hacen por alcanzar una corona corruptible. ¿Cuánto más nosotros deberíamos abstenernos de muchas cosas que perjudican la carrera? Y no estoy hablando de dominio propio, ojo, de solamente deseos carnales. Y aquí está lo fuerte, no te espantes como Félix. ¿Cuánta atención estás dando a tus hijos?
Dominio propio no solamente es, no batallo con estos deseos carnales, ni con el chisme, ni con los celos, ni con los pleitos, no, soy un hombre santo. ¿Qué tal del dominio propio? Le das más tiempo al trabajo y ¿dónde están tus hijos que tienen que ser atendidos? Hay falta de dominio propio. Es que llegué cansado, pero hay una prioridad. La prioridad, por ejemplo, hoy día, por eso te decía, por algo el Señor me decía, dile a la persona, mira esas sillas vacías, ¿no? ¿Dónde están las prioridades? Hoy tenemos reunión de liderazgo, no veo aquí a muchos líderes y no quise recordarles, porque debe haber dominio propio para entender, decir, tal día nos dijo que vamos a tener reunión, pero bueno, ¿dónde están las prioridades? No hay dominio propio. ¿Dónde está el dominio propio? Cuando eres áspero con tu esposa o eres áspero con tu esposo. Cuando le hieres, no solamente digas, yo no peco, no, yo no voy a pecar, no, yo soy santo. Pero ¿dónde está? Pues entonces, estás siendo áspero con tu hermano, estás siendo áspero con tu esposa, con tu esposo. ¿Dónde está el tiempo que debes darle a la familia? Está bien el entretenimiento. Hoy a la 1 de la tarde van a llegar todos para ver el fútbol, el mundial. Tranquilos, ya vamos a acabar, ¿no? Pero hay tiempo para el entretenimiento, pero por encima del entretenimiento están las prioridades. Eso es tener dominio propio. Cuando tú como varón, como joven, ya tienes prioridades, como que, no, pues ya no estoy en la casa, ya no tomo lechita, tengo que ir a la universidad, me tengo que levantar temprano, tengo que hacer mis deberes, tengo que hacer mis tareas, tengo que lavar mi ropa. Eso es dominio propio. Pero si uno no quiere hacer nada, se echa de lagarto en la cama, no, hoy día es día de vagancia, hoy día voy a ver todos los fútbol, los 5 partidos que hay en el mundial, eso no es dominio propio, falta de dominio propio. Y cuando hay falta de dominio propio, estás propenso a que esa ciudad, tu vida, sea destruida, porque hay ciertas tentaciones que van a venir por no someter tu vida al Espíritu Santo de Dios. Amén. Si hay dominio propio en nuestras vidas, vamos a representar bien a Cristo, vamos a darle gloria al Señor. Todo lo que hagamos, dice, háganlo para la gloria de Dios. Amén. Si hay dominio propio, vamos a representar bien al Señor. Y todo cristiano, ojo, tiene dominio propio porque Dios ya nos los ha dado. Es una señal, es una evidencia del cristiano, del creyente. Pero estamos siendo cautivados o cautivos, como decía Pablo a los Efesios, y Pablo mismo decía a los Efesios en el capítulo 5, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Eso es lo que Dios te está diciendo el día de hoy a ti y a mí. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Qué está cautivando tus pensamientos? ¿Qué está cautivando tu corazón? ¿Qué estás permitiendo que no estás fijando tus prioridades en la familia, en las cosas de Dios, en los asuntos de nuestro Padre Celestial? Que nosotros estamos siendo descontrolados por mucho entretenimiento. No es malo el entretenimiento, es bueno, es saludable. Pero si no hay prioridades, no hay dominio propio, no hay control propio. Amén. Y ojo, Dios dice la palabra en 2 Timoteo 1:7, ya estamos contra el reloj, dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios no nos ha dado, lo repito, puedes anotar el pasaje 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una persona que da rienda al pecado sigue siendo esclava del pecado porque no se controla. Ojo que Dios no está condenando, porque Dios dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu y no, dice ahí Romanos 8, conforme a la carne. Amén. Hay que cultivar el fruto del Espíritu, hay que rendirnos cada día al Señor, hay que vivir para la gloria de Dios manifestando su vida, la vida eterna que Dios te dio. Por eso Pablo estaba hablando de la resurrección. Resurrección no es un evento, habíamos dicho. No es solamente decir, wow, Jesús resucitó. No, si no entiendes que esa vida que el Señor ahora te dio, que tú estabas en muerte, ahora te dio vida eterna, la vida zoe, que es en griego la vida de Dios, es para que la vivas ahora, para que muestres
que vives para la gloria de Dios, no diciendo gloria a Dios, no diciendo aleluya, no, sino que tu vida tiene que reflejar que vives para la gloria de Dios. Amén. Tiene que haber dominio propio, aún en las situaciones que estamos atravesando, sea como en lo personal o como país. Hay que someternos al Espíritu Santo de Dios, porque cuando no hay orden, siempre va a haber caos. ¿Se entiende? Cuando no hay orden, siempre va a haber caos. Por eso tiene que haber dominio propio en nuestras vidas. Las 3 fases de la salvación creo que ya te las sabes, que lo que estamos viendo hoy es poder consagrarnos al Señor. Amén. Y la Biblia advierte contra obras de la carne y el desenfreno. Por ejemplo, Romanos, anótate, capítulo 13, verso 13 al 14, dice que no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias. Por algo en Romanos 12 dice que nuestros cuerpos sean sacrificio perfecto, santo, agradable para Dios, sacrificio vivo, ¿verdad? Tito también 2:11 dice que vivamos sobria y piadosamente. La palabra de Dios, cuando la lees y la vives, te ayuda a someter tu vida al Espíritu Santo de Dios para que no seas desenfrenado, como pasó con Félix, y te espantes y digas, no quiero hacer caso. No, nuestras vidas están siendo desenfrenadas, no hay sujeción, no nos sometemos, no hay un desenfreno, hacemos lo que queremos, es porque no estamos entendiendo la santificación, el dominio propio. El creyente debe discernir qué glorifica al Señor, eso es dominio propio. Tú debes discernir, como el libro de Proverbios nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es sabio y lo que es necio. Te va a ayudar el libro de Proverbios a entender qué debemos hacer para glorificar al Señor. Distinguir entre lo bueno y lo malo es lo que les enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Sepan distinguir qué es bueno y qué es malo, que eso no se hace, que eso tienes que entender que va a tener también sus consecuencias. Un ejemplo, una ilustración para terminar es el Sansón, ¿verdad? Que él pensó que su don era la fuerza, y que ese don, esa capacidad lo iba a sostener a pesar de su desobediencia. Sabemos que los dones son irrevocables, pero la comunión con Dios se rompe cuando nosotros fallamos. Me voy a hacer entender. Tú puedes tener inteligencia, ser sabio o no, vamos en lo natural, ser inteligente, eres capaz, tienes un buen trabajo, haces el otro, tienes destreza, tienes el otro, y piensas que eso es una aprobación de Dios. Los dones de Dios, mi hermano, son irrevocables. En lo natural, de la misma manera, alguien que Dios le da un talento a una persona, eso no se pierde. Dios le dio, pero eso no te confundas que es una aprobación de Dios. Cuando tú le fallas al Señor como Sansón, perdemos nuestra relación y nuestra comunión y pensamos que estamos siendo aprobados porque hago, porque prospero, porque me va bien. Hay que entender ahí qué estoy haciendo que no está agradando a Dios. Dios no te va a quitar los dones y capacidades que te ha dado. Sigues teniendo inteligencia, sigues haciendo lo que haces, pero tu relación con Dios se rompe. Amén. Cuando nosotros no tenemos dominio propio, ¿no? Solamente por eso una persona que sea dueña de su voluntad puede estar firme en su corazón. Hay que ser radicales en nuestra consagración a Dios. No hay que culpar a las circunstancias ni a los demás cuando nuestro corazón no está siendo fuerte en una relación con el Señor. No le digas, es que esa persona tiene la culpa, me hace enojar. Mira la forma como lo hace, me hace enojar. No le eches la culpa. La culpa es tuya. ¿Por qué? Porque no tienes una relación fuerte con Dios. Vemos ahí, ¿no? Sansón cayó, fue cediendo, poco a poco jugó con el pecado, sin darse cuenta de que la unción no es un amuleto y que la gracia no cancela la responsabilidad. Su tragedia fue pensar que podía disfrutar de los dones de Dios sin someterse al Dios de los dones. Entonces notamos ahí que él pensaba que había una aprobación de Dios, ¿no? Por eso la fuerza de un ministro está en su consagración a Dios. Dios quiere que nos consagremos más, no menos. Hay que amar a Dios más que al deporte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayer, por ejemplo, en el ensayo nos hemos excedido y quizá muchos queríamos ver el partido de Curazao con Alemania, pero había prioridades.
no es malo el entretenimiento, pero hay prioridades que están por encima del deporte, porque se ama más a las cosas de Dios. Hay que amar más a Dios más que al café. ¿Cuántos dicen amén? No. Algunos dicen, no, yo quiero café. No, hay que amar más a Dios más que el café. Es bueno el café, no me malentiendan, ¿no? Hay que elegir entre lo que agrada a Dios y lo que me agrada a mí. ¿Cuál vas a elegir? Siempre Dios, ¿verdad? Por eso hay que decir no al pecado, no a un espíritu desenfrenado. Y dijimos, ¿verdad?, que muchas veces el cristianismo se convierte en esa frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy cayendo todos los días. Pensamos que el reino de Dios es un reino de confesiones, ¿no? Todos los días con la misma piedra de tropezado. No, Dios quiere que haya dominio propio, que te sometas al Espíritu Santo de Dios, que no des tu amor a nadie más, solamente a Cristo. Amén. Hay un texto que me gusta mucho, es en Job 31, lo puedes leer en tu casa del 1 al 12, cuando Job dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Qué bonito. Job, que lo perdió todo, que perdió sus hijos. Bueno, su esposa también era que la pierda, ¿no? Que era tóxica, ¿no? Pero bueno, no hay que hablar mal, ¿no? No está aquí para hablar de frente. Yeah. Ok, bueno, pero él dice: no, hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Qué bueno que nosotros hagamos pacto. Señor, yo me comprometo, Señor. No es fuerza de voluntad, pero quiero someterme a tu espíritu. Quiero, Señor, vivir para tu gloria. Quiero agradarte, ser un siervo para tu gloria, como dice esa alabanza, ¿no? Y eso el Señor le agrada, porque no es fuerza de voluntad, sino que te estás rindiendo al Señor. Amén. Entonces, Proverbios 25-28, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Ponte de pie. Entonces ya sabes que cuando quieras compartir con alguien, así como lo compartió Pablo, puedes hablar también del dominio propio, que muchas veces en nuestro alrededor va a haber un desenfreno total, ¿no? Va a haber un desenfreno porque no hacemos lo que realmente le agrada a Dios, ¿no? Y los cristianos deberíamos ser más entendidos, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo de Dios, y deberíamos ir dejando ya esas cosas que no le agradan a Dios. Fijar prioridades, como siempre mi papá cuando yo era joven me enseñaba, ¿sí? Hay prioridades y no es algo que tienes que hacerlo porque es tu obligación. No, te deleitas en hacerlo porque has fijado prioridades, has sometido tu vida al Espíritu Santo de Dios, que es lo que más agrada a Dios y que es lo que edifica. Las otras cosas pueden esperar. Hay tiempo para todo, como dice también Salomón. Amén. Padre bueno Dios, te agradecemos por este día y por este tiempo. A ti, Señor, sea la gloria por todo lo que hoy, Señor, nos has enseñado. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, a someter nuestras vidas a ti, a tu Espíritu, Dios, porque, Señor amado, mi Dios, todos batallamos y luchamos, Señor, con esta vieja naturaleza, Señor, que está viciada en sus deseos, Señor, pecaminosos. Pero gracias sean dadas a ti, Jesús. Gracias por tu Espíritu que ha sido puesto, Señor, en nosotros, para que podamos, Señor, vivir rendidos a ti, y que, Señor amado, sea evidente el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. El amor, la paciencia, el gozo, la fe, la mansedumbre y también, Señor, la templanza, el dominio propio. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestras lenguas, abstenernos de cosas que no te van a dar la gloria a ti, de abstenernos a decisiones que, Señor, no te van a glorificar, de abstenernos, así como decía Pablo, golpear nuestro cuerpo, Señor amado, y hacer lo que debe hacer, someterse a tu Espíritu, Dios, porque, Señor mi Dios, somos ahora esclavos tuyos, Dios, ya no somos esclavos del pecado, Señor, y nuestro amor no lo vamos a dar a nada y ni a nadie más, sino solo a ti, Jesús. Gracias por tu amor,
Gracias, Señor, porque nos perdonas. Gracias porque nos reprendes, porque nos exhortas. Y no nos espantamos, Señor, como Félix. No nos espantamos, Señor, por lo que hoy nos has enseñado, por lo que hemos leído, sino más al contrario, nos ayuda tu palabra a poder, Señor, exhortarnos y corregirnos y autoevaluarnos y reflexionar, Señor, de aquello, mi Dios, que nos está, Señor, se está saliendo de control, que nos estamos desenfrenando, volviendo a nuestra vieja naturaleza. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Oramos. Amén, amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén.